Buenos días, el día de hoy veremos el tema de los ETF. Para ello iniciaremos con la parte de introducción. Los ETF, o Exchange Traded Funds, son una de las herramientas de inversión más populares y de mayor crecimiento en los mercados financieros. Los ETF son una forma de invertir en una canasta de activos, ya sea acciones, bonos, materias primas u otros activos, de manera diversificada y a un costo relativamente bajo. Los ETF ofrecen muchas ventajas para los inversores, como una amplia diversificación, una mayor transparencia y una mayor liquidez. En este artículo, exploraremos en detalle qué son los ETF, cómo funcionan y por qué son una opción de inversión popular para muchos inversores. ¿Qué son los ETF? Los ETF son una clase de fondo de inversión que se negocia en una bolsa de valores, como una acción. A diferencia de los fondos mutuos, que se compran y venden al final del día al valor liquidativo del fondo, los ETF se pueden comprar y vender en tiempo real durante el horario de negociación del mercado a precios de mercado. Los ETF se diseñan para rastrear un índice de referencia, como el S&P 500 o el Nasdaq, o un sector específico del mercado, como la energía o la tecnología. Los ETF también se pueden diseñar para seguir activos no tradicionales, como el oro o el petróleo. El diseño de un ETF es bastante simple. Un proveedor de ETF crea un fondo que posee una canasta de activos, como acciones individuales, bonos o materias primas. Los inversores compran acciones del ETF, que representan una propiedad de una pequeña parte de los activos del fondo. Cuando los inversores compran y venden acciones del ETF en la bolsa de valores, el valor de mercado del ETF se ajusta para reflejar la oferta y la demanda del mercado. Si el valor de mercado del ETF es mayor que el valor de los activos subyacentes del fondo, los proveedores de ETF pueden crear nuevas acciones del fondo para vender en el mercado y comprar más activos subyacentes. Si el valor de mercado del ETF es menor que el valor de los activos subyacentes del fondo, los proveedores de ETF pueden recomprar acciones del fondo y vender activos subyacentes para reducir la oferta de acciones del ETF en el mercado. ¿Por qué los ETF son populares? Los ETF son populares entre los inversores por varias razones. En primer lugar, los ETF ofrecen una amplia diversificación. En lugar de invertir en una sola acción o bono, los inversores pueden invertir en un ETF que posee una canasta de activos diversificada. Esto reduce el riesgo de pérdida que se puede asociar con la inversión en una sola empresa o sector. Además, los ETF son una forma fácil y conveniente de invertir en activos que normalmente serían difíciles de acceder para el inversor promedio, como los mercados emergentes o los productos básicos. Otra ventaja de los ETF es que ofrecen una mayor transparencia que los fondos mutuos. Los ETF se negocian en tiempo real y los inversores pueden ver el valor de mercado del ETF en cualquier momento durante el horario de negociación del mercado. Los proveedores de ETF también publican regularmente el listado completo de los activos subyacentes del fondo, lo que permite a los inversores tener una idea clara de en qué están invirtiendo. Continuando, ahora veremos las recomendaciones acerca de los ETF personales. A continuación, se presentan algunas recomendaciones importantes que los inversores deben tener en cuenta al invertir en ETF. 1. Comprender el objetivo del ETF. Antes de invertir en cualquier ETF, es importante que los inversores comprendan el objetivo y la estrategia de inversión del fondo. Cada ETF tiene un enfoque de inversión único, y seguirá una estrategia específica, lo que puede afectar su rendimiento. 2. Investigar la composición del ETF. Los inversores deben investigar la composición del ETF antes de invertir. Es importante comprender los activos subyacentes que se incluyen en el ETF, así como la ponderación de esos activos en el fondo. 3. Comparar los gastos. Los inversores deben comparar los gastos de administración del ETF con otros fondos similares en el mercado. Los ETF tienden a ser menos costosos que los fondos mutuos tradicionales, pero los gastos pueden variar según el proveedor y el tipo de ETF. 4. Revisar el historial de rendimiento. Los inversores deben revisar el historial de rendimiento del ETF antes de invertir. Aunque el rendimiento pasado no garantiza el rendimiento futuro,
puede proporcionar información valiosa sobre la estrategia de inversión del ETF y su capacidad para alcanzar sus objetivos de inversión. 5. Tener en cuenta los riesgos. Como con cualquier inversión, los ETF tienen riesgos y los inversores deben ser conscientes de ellos. Algunos ETF tienen un mayor riesgo debido a su exposición a ciertos sectores o mercados. Los inversores también deben considerar los riesgos relacionados con la liquidez y la volatilidad del ETF. 6. Considerar la diversificación. Los ETF pueden ser una herramienta útil para la diversificación de la cartera, ya que pueden proporcionar exposición a una amplia gama de activos. Los inversores deben considerar la diversificación al elegir ETF y asegurarse de que estén equilibrando adecuadamente su cartera. 7. Revisar los informes de los ETF. Los proveedores de ETF proporcionan informes periódicos sobre el fondo que pueden proporcionar información valiosa sobre el rendimiento, la composición y los gastos del ETF. Los inversores deben revisar estos informes y utilizarlos para tomar decisiones informadas sobre su inversión. En conclusión, los ETF pueden ser una herramienta de inversión valiosa para los inversores que buscan diversificar su cartera y obtener exposición a una amplia gama de activos. Al elegir ETF, es importante investigar cuidadosamente el fondo, comprender su estrategia de inversión y considerar los riesgos asociados con la inversión. Los inversores también deben comparar los gastos y revisar el historial de rendimiento del ETF antes de invertir. Al seguir estas recomendaciones, los inversores pueden tomar decisiones informadas sobre su inversión en ETF. Continuando ahora veremos los tipos acerca de los ETF personales. Existen diferentes tipos de ETF, Exchange Traded Funds, que ofrecen a los inversores una amplia variedad de opciones de inversión. A continuación, se describen algunos de los tipos de ETF más comunes. 1. ETF de índice. Los ETF de índice siguen un índice específico, como el S&P 500, y buscan replicar su rendimiento. Los ETF de índice son una forma fácil y económica de invertir en una cartera diversificada de acciones. 2. ETF de sector. Los ETF de sector invierten en acciones de un sector específico de la economía, como tecnología, salud o energía. Los inversores pueden utilizar los ETF de sector para invertir en una industria específica o para diversificar su cartera. 3. ETF de materias primas. Los ETF de materias primas invierten en materias primas como oro, plata, petróleo o gas. Los ETF de materias primas son una forma eficiente de invertir en materias primas sin tener que poseer físicamente el activo. 4. ETF de renta fija. Los ETF de renta fija invierten en bonos y otros valores de deuda emitidos por gobiernos y empresas. Los ETF de renta fija ofrecen a los inversores una forma diversificada de invertir en bonos, y pueden ser una opción de inversión de bajo riesgo. 5. ETF de divisa. Los ETF de divisa invierten en una o varias divisas, como el dólar estadounidense, el euro o el yen japonés. Los ETF de divisa pueden ser utilizados por inversores para diversificar su cartera o como una forma de especular sobre el movimiento de una divisa específica. 6. ETF de países o regiones. Los ETF de países o regiones invierten en acciones de un país o región específica, como el ETF de Japón o el ETF de Latinoamérica. Los ETF de países o regiones pueden ser utilizados para invertir en mercados emergentes o en economías desarrolladas. 7. ETF inverso. Los ETF inversos buscan obtener ganancias cuando el mercado cae en lugar de subir. Los ETF inversos son una forma de proteger la cartera en caso de una posible caída del mercado. 8. ETF apalancado. Los ETF apalancados utilizan derivados y deuda para aumentar el rendimiento de un índice subyacente. Los ETF apalancados pueden ser utilizados por inversores sofisticados que buscan aumentar su exposición al mercado. En conclusión, los ETF ofrecen a los inversores una amplia gama de opciones de inversión para diversificar su cartera. Los diferentes tipos de ETF, como los ETF de índice, de sector, de materias primas, de renta fija, de divisa, de países o regiones, inversos y apalancados, ofrecen a los inversores opciones de inversión únicas y específicas para sus necesidades y objetivos de inversión.
Es importante que los inversores investiguen cuidadosamente y entiendan los diferentes tipos de ETF antes de invertir para asegurarse de que sea la mejor opción para sus necesidades de inversión. Continuando ahora veremos las conclusiones de los ETF personales. En conclusión, los ETF, Exchange Traded Funds, son una herramienta de inversión cada vez más popular debido a su diversificación, accesibilidad y bajas tarifas en comparación con otros productos financieros. Los ETF ofrecen a los inversores una forma de diversificar su cartera al invertir en una amplia gama de activos a través de un solo instrumento de inversión. Además, los ETF se pueden comprar y vender en el mercado secundario como acciones, lo que brinda a los inversores la flexibilidad de comprar y vender cuando lo deseen. Las ventajas de los ETF incluyen su diversificación, transparencia, accesibilidad, bajas tarifas y flexibilidad. Los ETF ofrecen a los inversores una forma de diversificar su cartera sin tener que comprar y vender acciones individuales. Los ETF también son transparentes, lo que significa que los inversores pueden ver la composición de la cartera del ETF en cualquier momento. Además, los ETF tienen bajas tarifas en comparación con otros productos financieros, lo que puede resultar en una mayor rentabilidad a largo plazo. Finalmente, los ETF son flexibles y se pueden comprar y vender en el mercado secundario en cualquier momento durante el horario de negociación. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, los ETF también tienen algunas desventajas, como comisiones, limitaciones de liquidez, riesgo de mercado, error de seguimiento y cambios en la composición del índice. Es importante que los inversores consideren cuidadosamente estas desventajas antes de invertir en un ETF y evalúen si es la mejor opción para sus necesidades y objetivos de inversión. En resumen, los ETF son una herramienta de inversión útil y cada vez más popular que ofrecen a los inversores diversificación, accesibilidad y bajas tarifas. A pesar de algunas desventajas, los ETF pueden ser una opción atractiva para los inversores que buscan una forma diversificada y rentable de invertir en el mercado de valores. Como con cualquier inversión, es importante que los inversores hagan su propia investigación y consulten a un asesor financiero antes de invertir en un ETF para asegurarse de que sea adecuado para sus necesidades y objetivos de inversión. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. También no olvides dejar tu like y activar la campanita para recibir la notificación cuando subamos nuevo video que marcan tendencia.